En la antigüedad los cometas eran mensajeros de malas noticias. Anunciaban el ascenso de un nuevo rey o surgimiento de nuevos imperios. Lo cual significaba la caída de uno ya existente. Hoy día, los astrólogos les dan un significado más acorde a nuestros tiempos. Para ellos, anuncian el comienzo de una nueva era. Por supuesto que la ciencia oficial es escéptica, y se burla de tales anuncios, desmitificándolos. Como es el caso del cometa Halley, el más conocido, el cual gracias a la astronomía sabemos que es una bola de hielo y polvo, y se acerca al Sol cada 76 años en promedio. Ahora bien, vivimos una época que podemos obtener información de hechos históricos con mucha facilidad. Veamos qué reyes, reinos o imperios ha surgido o caído en años del cometa. ¿Existirá algún patrón? ¿Qué pasó las últimas 7 veces que el cometa Halley pasó cerca de la Tierra? 1531, cae el imperio del altiplano. En ese año muere Luisa de Saboya, regente de Francia y madre de Francisco I de Francia. Y nace en Cusco la princesa inca Kusiwarkai. Está en pleno apogeo el proceso histórico conocido como la conquista de América. Creación de un nuevo mundo para unos, genocidio sin precedentes para otros. Aparece la Virgen de Guadalupe en México y se funda la diócesis de Caracas en Venezuela. Y más al sur, en el actual Perú. Una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar, mantiene dividido el imperio inca. En esas condiciones llega Francisco Pizarro desde Panamá con un pequeño ejército apertrechado con caballos y armas de fuego, completamente desconocidos para los incas, y comienza la conquista del Perú. Reduciendo a cenizas en unos pocos años el imperio más extenso que alguna vez existió en Sudamérica y uno de los más grandes de todos los tiempos. 1607, vienen los ingleses. Según cronistas de la época, en ese año muere el cacique Calarcá en la actual Colombia. Del otro lado del planeta. La flota española es destruida en la batalla de Gibraltar. En Praga, el astrónomo y matemático, Johannes Kepler apunta el paso de nuestro cometa con lujo de detalles. Datos que después serían usados por Edmund Halley para calcular su órbita. De regreso en el nuevo continente. En medio de su lucha contra los habitantes originarios, en Norteamérica, grupos de colonos ingleses llegan al territorio que hoy conocemos como Virginia, y fundan Jamestown, el cual 2 años después pasaría a ser Jamestown, la primera colonia inglesa permanente en ese territorio. Con el tiempo, Virginia sería una de las 13 colonias inglesas que se unirían para fundar a los Estados Unidos de América, el mayor imperio del siglo XX. (1682), el imperio de los zares. Para abril de ese año, Edmund Halley observa el cometa y al compararlo con otras observaciones, llega a la conclusión que se trata del mismo astro. Calcula su órbita, y predice su retorno para 1758 o 59. Cálculo que se cumplió de manera exacta. En ese mismo año. Después de la muerte de Fiodor III, y no pocas intrigas. Toma el trono de Rusia su medio hermano, Pedro I, mejor conocido como Pedro el Grande. Al principio compartiéndolo con sus hermanastros Iván V y Sofía Alexeyevna. Y derrocándolos en 1689. Pedro, un verdadero gigante de más de 2 metros de estatura. Occidentaliza su corte, convierte a Rusia en un imperio modernizando el país. Fundando San Petersburgo, y ganándole terreno a los suecos, persas y turcos. 1759, el año del cometa. Nacen, Carlota de Holstein, futura reina de Suecia y Noruega. Y Víctor Manuel I de Cerdeña. Asume el poder Carlos III en España. Y un gran terremoto y posterior tsunami en Israel, el Líbano y Siria.
Pero, un mes antes de comenzar ese año, o sea, en diciembre de 1758, el astrónomo alemán Johann Georg Palitzsch le observa por fin. Cuando el avistamiento fue confirmado en enero de 1759. Fue para la comunidad científica, un hecho histórico sin precedentes, básicamente por dos razones. 1. Se confirmaban matemáticamente las leyes de Isaac Newton sobre el movimiento de los astros. Y 2. Los cometas pasaban a ser parte de un universo matemático y predecible. Aunque para el pueblo llano, conservaron su aura de temor y misticismo. (1835) muere el último emperador sacro. Nace Mark Twain. Escritor norteamericano que nació y murió en años del cometa 1835 y 1910, respectivamente. Nací y me iré con él, comentaría en 1909. Nace Cixi, quien sería emperatriz regente de China desde 1861 hasta 1908. Dejando a su cargo a la emperatriz Longyu, quien abdicó en 1912, finalizando la dinastía Qing-Manchú, y con ella, el imperio chino. Y muere Francisco I de Austria, quien fuera el último emperador del Sacro Imperio Romano. Imperio que nació en el año 936 de nuestra era con Otón I, y se mantuvo como una entidad supranacional hasta 1806, cuando Napoleón le derrotó en la batalla de Austerlitz conservando el trono de Austria, adquirido en 1804 hasta su muerte. (1910), histeria y revolución. Mueren Mark Twain y Eduardo VII del Reino Unido. Más que nunca, el Halley es esperado con tanto miedo entre la población. De hecho, se dice que hubo suicidios. Por un lado, se esperaba que la fuerza gravitatoria de nuestro planeta le atrajera, provocando el choque de ambos cuerpos celestes extinguiendo toda la vida en la Tierra. Otros argumentaban que los gases tóxicos de la cola entrarían a la atmósfera terrestre envenenando el aire. En noviembre, cuando la histeria había pasado, estalla entonces en México el alzamiento de Francisco Madero, rápidamente apoyado por Emiliano Zapata y Pancho Villa, dando inicio a la Revolución Mexicana, la primera de las grandes revoluciones sociales armadas del siglo XX. Encendiendo la mecha que hizo estallar revoluciones en casi toda Centro y Suramérica. Con ecos en la Revolución Rusa y Guerra Civil Española. (1986), el verdadero apocalipsis nuclear. En enero estalla el transbordador espacial Challenger, muriendo todos sus ocupantes. En abril se acerca el cometa. Ya para entonces había sido observado, medido y examinado por sondas de casi todas las agencias espaciales. Para el ciudadano común, no fue fácil. Para poder observarlo, se necesitaron binoculares sino telescopios. Pero, apenas 15 días después de su máximo acercamiento, en la central nuclear de Chernóbil, Pripyat, Ucrania, el reactor número 4 estalla liberando radiación en un área de 110 kilómetros de radio, como mínimo. Y dejando inhabitable toda el área de la ciudad y zonas cercanas. Se calcula que unas 600.000 personas han fallecido debido a las dosis de radiación. Para algunos analistas, este incidente marcó el comienzo del declive de la Unión Soviética. Buscadores errantes, hasta aquí los datos. Puede afirmarse que existe un vínculo entre el cometa y el nacimiento o caída de imperios. La verdad, al intentar establecer una relación, nos damos cuenta que si bien en algunos casos es posible, en otros es más complicado, ya que dichas conexiones son indirectas y complicadas, dependiendo de muchas variables. Debemos realizar otros cruces de datos. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en años que pasaron otros cometas? ¿Qué imperios surgieron o murieron sin ser anunciados por estos cuerpos? Debemos además filtrar aquellos hechos que sucedieron porque alguien vio un cometa. Por ejemplo, en el año 1066, Guillermo el Conquistador invade Inglaterra, convencido que el cometa era un buen augurio.
Así hay una gran cantidad de batallas en la historia antigua y reciente que se llevaron a cabo después de consultarlas con un astrólogo, convirtiéndose en profecías autocumplidas. Si este vídeo te ha gustado, dale click en el icono, me gusta. Suscríbete y entérate de primera mano cada vez que suba vídeos. En todo caso, estás invitado o invitada a comentar en el muro. Que estés bien.